Vamos a revisar ahora el principio pues de cómo poder hacer programas que aprovechen el paralelismo mediante hilos dentro de Java. Pues claro, siempre en un programa Java podemos utilizar la programación secuencial o la programación concurrente, ¿no? La programación secuencial implica que las instrucciones se van a ejecutar una tras de la otra, ¿no? Dentro de un solo hilo. Nada se va a ejecutar de manera asíncrona ni simultáneamente. La programación concurrente, en cambio, pues implica que ya hay varias instrucciones que podrían ejecutarse al mismo tiempo. Pero para esto, claro, vamos a necesitar generar varios hilos de ejecución. En general, pues cualquier tema involucrado con la concurrencia y el paralelismo va a necesitar de más de una tarea que se ejecute al mismo tiempo. Es lo que implica pues la multitarea, ¿no? Ejecutar varios programas simultáneamente en un equipo, llamémoslo ahora. Claro, aquí vamos a utilizar memoria compartida, ¿no? Esto se ejecuta en un solo computador, todo este tema de hilos. Claro, para la multitarea podemos usar la multitarea basada en procesos, donde cada programa es un proceso independiente, ¿no? Imagínense, ustedes lanzan a su computador Word y Excel, cada uno de ellos es un proceso totalmente independiente el uno del otro. O podemos tener la multitarea basada en hilos, que se llaman threads en inglés, donde dentro de un solo programa, dentro de un solo proceso, ¿no? Un programa en ejecución, pueden haber varias tareas ejecutándose simultáneamente. Entonces esta multitarea basada en hilos, ¿no? También se llama multithreading en inglés, bueno, va a permitir que todos los hilos que nosotros generemos y solicitemos al computador que se ejecute, lo haga de manera asíncrona, es decir, en el mismo proceso pueden haber varios hilos ejecutándose sin necesidad de esperarse el uno al otro, ¿no? Al mismo tiempo todos tratan de ejecutarse, de usar procesadores. Estos hilos van a compartir el mismo espacio de memoria, ¿no? De todo el proceso, por eso les decía que aquí trabajamos en un esquema de memoria compartida. Pero claro, deben considerar, ¿no? Que esto implicaría, ¿no? Que ciertas variables o estructuras de datos pudieran ser accesadas al mismo tiempo por varios hilos, ¿no? Que traten de modificar, por ejemplo, una variable, y esto va a requerir cierto tipo de sincronización para evitar problemas, ¿no? Y para eso, pues, ya en su momento veremos pues mecanismos como el uso de semáforos, candados o tal vez paso de mensajes, ¿no? Que se puede utilizar también. Ahora, cuando hablamos de multitarea basada en procesos, ¿no? Como el ejemplo que les decía, lanzo Word y lanzo Excel en el computador, esto está a cargo del sistema operativo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la multitarea basada en hilos, esto está a cargo ya de Java, ¿no? O del entorno de ejecución que estemos utilizando. En este caso, pues es Java el que va a utilizar el concepto este de los hilos para permitir que el sistema trabaje de manera síncrona. Y eso significa pues que ya hay nosotros como eh, aquellos que diseñamos, desarrollamos e implementamos nuestra solución, pues vamos a tener que meter mano ahí, no vamos a tener nosotros mismos que concebir cómo es que Java tiene que crear los hilos, que trabajar con ellos. Eh, y bueno, eventualmente que sincronizarlos y muy probablemente que finalizarlos, ¿no? Entonces está en nuestras manos básicamente la administración, sobre todo la creación, ¿no? Y las tareas que van a hacer los hilos. Ahora, siempre es conveniente, ¿no? Como una pequeña pausa, inclusive para entender mejor el tema de hilos, eh, ir por una pequeña diferenciación, ¿no? Porque esto va a influir pues también en cuántos hilos creamos nosotros, por ejemplo, y cuántos realmente pueden ejecutarse, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer una pequeña diferenciación entre los hilos de hardware y los hilos de software. Los hilos de hardware pues ya vienen dados por el equipo con el que estemos trabajando, ¿no? Y hagamos un pequeño ejemplo, ¿no? Porque también hay que hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Con los equipos y actuales. Hay algunos que tendrán hyperthreading o su equivalente, ¿no? Dentro de la arquitectura que se utilice, y habrá algunos que no tengan hyperthreading. Entonces imagínense pues, su computador tiene un, un núcleo, ¿no? Un procesador, ¿no? Un i5 supongamos, ¿no? Y ese i5 anuncia tener 4 cores, cuatro núcleos. Bueno, pues si es que no hay hiperthreading en ese equipo, significa que tenemos 4 hilos de hardware, ¿no? Es decir, cada núcleo sin hiperthreading, cada núcleo físico equivale a un hilo de hardware.
Ahora también hay la situación cuando sí tenemos pues tecnologías tipo hyperthreading, en las cuales pues ya tenemos que pensar a veces en núcleos lógicos un poquito, ¿no? Para pensar en los hilos. Entonces imagínense un i7 que anuncia tener 4 núcleos, 4 cores. Si tiene hyperthreading, básicamente va a presentarse en el sistema como que tuviera 8 hilos de hardware, ¿no? De hecho, si ustedes analizan un poco el sistema operativo va a reconocer a ese procesador como teniendo 8 núcleos, 8 cores. Eh, claro, ¿no? Un procesador i7 que tenga la tecnología hyperthreading va a presentarse como teniendo 2 hilos por cada uno de los núcleos, ¿no? Entonces, pero básicamente son los hilos de hardware, ¿no? De los que podemos hablar. Esos, digámoslo así, vienen dados por el equipo y la arquitectura que utilice. Por otro lado tenemos los hilos de software. Esos sí son los que nosotros podemos crear. Nosotros creamos subprocesos, subrutinas, ¿no? Donde ponemos pues un flujo de instrucciones. Imagínense ustedes pues en este pequeño lazo, ¿no? Esto podría estar dentro de una rutina. Un lazo que se ejecute algunas veces y que haga algo, ¿no? Digamos, algo que ya no se puede dividir más, ¿no? Una tarea atómica, indivisible. Entonces, claro, nosotros sobre este tipo de hilos sí tenemos control, y es que dentro de la lógica de nuestro programa podemos crear muchísimos hilos de software. No sé, para dar un número cualquiera, puedo crear yo en mi programa 1000 hilos de software. Pero claro, estos hilos tendrá que compartir los hilos de hardware, ¿no? Que ahí sí ya no tengo más que hacer, vienen dados por la arquitectura, ¿no? Entonces, claro, nosotros vamos a tener que jugar un poco sobre estos dos conceptos, ¿no? Sobre estos dos elementos. Pero claro, ¿cuántos hilos de software puedo yo realmente tener, ¿no? ¿Cuántos hilos en Java puedo crear? O sea, puedo crear 10, 100, 1000. Bueno, y básicamente eso va a depender un poco también del sistema operativo, de la memoria, del computador en general, pues de los recursos, ¿no? De la arquitectura, cuántos hilos de hardware hay. Y tal vez una de las maneras inicialmente más sencillas, ¿no? De base para pensar en el tema es qué tipo de tarea va a realizar cada hilo de software, ¿no? Porque hay ciertas tareas que utilizan muchísimo, ¿no? De manera intensa o intensiva el CPU. Cuando tenemos muchas tareas de este tipo, lo más recomendable será tener muy pocos hilos de software, ¿no? Idealmente un hilo de software por un hilo de hardware. Pero a veces tenemos muchas tareas que son intensivas en entrada-salida de datos, más bien, ¿cierto? Escribir en archivos, leer de la red, por ejemplo. Este tipo de tareas casi no utilizan el CPU, pasan muchísimo tiempo dormidas realmente esperando que se den en memorias caché, que pasen los datos de un lugar a otro. Entonces ahí podemos tener nosotros muchísimas tareas de este tipo que no van a congestionar, nuestro computador, ¿no? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con sistema operativo y con la memoria. Bueno, cada hilo que se cree, por ejemplo, se separa memoria, ¿no? Y esto va a depender de la máquina virtual que usemos, del sistema operativo que tengamos, pero cada hilo necesita su propio stack de memoria. Por ejemplo, ¿no? Normalmente en una máquina virtual Java de 64 bits, el valor por default de este stack suele ser de 1 mega por cada uno de los hilos. Entonces, claro, imagínense si ustedes tienen RAM disponible de 2 gigabytes para sus programas. Bueno, pues directamente ya saben que ahí hay un límite, ¿no? Por ese lado, no pueden tener más de 2000 hilos porque se les acaba la memoria para el stack. Por el lado también un poco de lo que tiene que ver con cuántos hilos de hardware hay y cuánto los procesos que yo estoy generando van a utilizar el CPU. Bueno, idealmente, ¿no? Si se puede. Podemos o deberíamos tener un hilo de software por cada hilo de hardware, ¿no? Si tenemos 8 hilos de hardware, ¿no? 8 núcleos con hyperthreading o lo que sea, pues 8 podríamos crear 8 threads que compartan de la mejor manera pues esos recursos, ¿no? Pero insisto, realmente va a depender de lo que de cuánto se esté utilizando el CPU, ¿no? De lo que haga cada hilo. Entonces tal vez el mejor compromiso es una fórmula de lo más sencilla, ¿no? Tomo los hilos de hardware que tengo y divido para la carga de uso dentro del CPU, ¿no? Para la tarea que estoy trabajando, ¿no? O
O sea, básicamente sería un porcentaje, ¿no? Expresado como número, ¿no? 1 si se usa a full el CPU, si las tareas usan a full el CPU de manera muy intensiva. 0 si no se usa, por ejemplo, ¿no? Es decir, mientras más se acerque al 100% de uso del CPU la tarea, tendremos valores más cercanos a 1. Mientras más pasen esas tareas dormidas o esperando datos, pues se acercará el valor a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que ven ustedes que la tarea tipo que están ejecutando utiliza el procesador un 50% y tienen, claro, 8 hilos de hardware, por ejemplo, inmediatamente hacen la división, pues 8 para 0.5, y eso implica que tal vez el mejor compromiso sería tener 16 hilos de software para poder utilizar de la mejor manera pues su equipo, ¿no? Sus procesadores. Ya un poco entrando más al tema que nos compete, ¿no? Que es cómo poder trabajar con hilos dentro de Java, un par de ideas inicialmente, ¿no? Si es que nosotros estuviéramos trabajando con un solo hilo, ¿no? Que es la manera típica, tradicional de hacerlo, eso significa que tenemos pues un solo procesador, ¿no? Aquí ejemplificado por este pequeño robot haciendo su trabajo, ¿no? El procesador. Claro, ese procesador tiene que ejecutar todas las tareas que se van generando, ¿no? Entonces, un modelo típico de hilos, imagínense, ¿no? Un programa Java que trabaja con interfaz gráfica, ¿no? Cada vez que ustedes dan clic en algún botón de la interfaz, se genera un evento que tiene que ser procesado, pues, trabajado por el procesador. Entonces, doy clic aquí, se genera un evento. Doy clic acá, se genera otro evento y así se genera otro evento. Todos esos eventos entran, pues, pueden verlo así, entran en una cola de eventos. Claro, están esperando su turno para que el procesador se desocupe lo que estaba haciendo y pueda seguir procesando el siguiente hilo, ¿no? Ahora, claro, si es que hay muchos eventos que empiezan a entrar a la cola, es muy probable que el sistema se congestione y ya no podamos generar más eventos, ¿no? O si es que el procesador tiene algún error en el momento de trabajar con algún evento, con alguna tarea y se cuelga, pongámoslo así, bueno, pues todo lo que estaba pendiente se va a colgar, ¿no? Es todo el proceso el que podría dejar de funcionar, no hay un solo hilo de eventos. Si es que estamos usando la programación concurrente, en cambio lo que podría pasar, ¿no? Es dependiendo de cuántos procesadores y hilos de hardware haya o hayamos nosotros definido dentro de software. Podemos, por ejemplo, en este caso tenemos aquí dentro de esta abstracción 2 procesadores, ¿no? Cada cual haciendo su tipo de trabajo. Entonces, claro, eso implica que por cada uno de estos procesadores o de estos hilos, más bien digámoslo así, vamos a tener un lazo de eventos diferente, ¿no? Entonces, claro, distintos tipos de evento pueden ir a distintas colas de los procesadores, ¿no? Entonces, claro, podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? En este caso, 2 cosas a la vez. Y adicionalmente, ¿no? Hay una cierta ventaja también el tema, y es que imagínense que este procesador se cuelga porque hubo un error en el proceso. Bueno, solamente se cuelga este hilo, ¿no? Este otro hilo puede seguir trabajando normalmente, inclusive pues tratar de hacer alguna tarea para recuperar el trabajo del otro, ¿no? Pues claro, pueden ver que en ocasiones hay ventajas adicionales cuando estamos trabajando con nuestros hilos. En general, cuando ya arrancamos un programa, nosotros en Java siempre va a haber un hilo, ¿no? Aunque no hayamos hecho ningún tipo de trabajo en particular, siempre hay el hilo principal, ¿no? El main thread que se llama. Siempre que se inicie, va a haber un hilo ahí. Ahí es donde se está ejecutando todo, ¿no? Y básicamente, pues, por donde empieza nuestro programa a trabajar, ¿no? El punto de entrada de ese hilo es el método main, ¿no? El método main de la clase que le hemos pedido a la máquina virtual que cargue. En este ejemplo, ¿no? Supongamos que ejecutamos desde la consola esta instrucción Java para lanzar la máquina virtual Java y le pedimos que ejecute esta clase, ¿no? La clase mi clase dentro del paquete mi paquete. Bueno, lo que va a hacer la máquina virtual cuando se cargue es abrir esta clase, buscar el método main y ejecutarlo, ¿no? Por ahí empieza el trabajo del hilo principal. Y claro, si hay solamente ese hilo, pues en cuanto termine main, termina todo el programa, todo el proceso. Ahora, todavía con un solo hilo, ¿no? Nosotros de todas maneras ya podemos, a pesar de tener un solo hilo, empezar a hacer algunas cosas, ¿no? Relacionadas con todo el aparataje o el framework de hilos de Java, ¿no? Por ejemplo, hacer algunos controles sencillos, a veces puede ser interesante hacerlo, ¿no? Y para eso simplemente vamos y usamos el método o el objeto, perdón, estático thread.
Este nos permite ya hacer cierto tipo de controles y va a ser muy relevante en el trabajo que hagamos aquí, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden inicialmente aplicar sobre thread el método current thread y van a obtener una referencia al hilo donde se está ejecutando ese código, ¿sí? Entonces este método current thread, por ejemplo, devuelve una referencia al hilo actual y permite hacer manipulaciones, ¿no? Como por ejemplo saber cómo el sistema le puso de nombre al hilo principal, que en general va a ser main, no podrá depender del sistema operativo. Y pueden también cambiarle el nombre si desean, ¿no? Para poder tener un log más diferenciado. Pueden, por ejemplo, un método que suele utilizar mucho, ¿no? Es el método sleep, ¿no? Que nos permite hacer pausas con tiempos específicos, por ejemplo. A veces puede ser muy práctico, sobre todo si trabajamos con simulaciones, ¿no? A manera de ejemplo, ¿no? Ustedes aquí tienen un pequeño programa, ¿no? Un solo hilo, ¿no? Empieza el trabajo en main y pueden ver aquí que estamos tomando el objeto thread, recuperando una referencia al hilo que se está ejecutando este rato y obteniendo el nombre, ¿no? Entonces, claro, eso podemos mandar a imprimir, sabremos el nombre del hilo. Inclusive si queremos cambiar ese nombre podemos usar setMain, como ven aquí. Se va a cambiar pues el nombre con el que el sistema conoce ese hilo, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, ¿no?, que estamos haciendo uso también de esta instrucción sleep. Esta es una instrucción que es estática, ¿no? Entonces no requiere necesariamente que llamemos primero a current thread, pero podríamos hacerlo también si deseamos, ¿no? Aquí básicamente decimos, vea, aquí haga una pausa de 500 milisegundos, ¿no? Y luego sigue el lazo. Y en cada iteración del lazo va a ser una pausa de 500 segundos. Claro, aquí lo que hacemos es un pequeño lazo de 5 iteraciones. Cada vez va a indicarnos, ¿no?, a imprimir en la consola cuál es el nombre del hilo, en qué etapa nos encontramos y detenerse pues un poco, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un par de manipulaciones sobre el hilo principal, ¿no? Obtener su nombre, cambiarlo, pedirle que se vaya a dormir, ¿no? Que se detenga durante un tiempo específico, en este caso 500 milisegundos. Ahora, claro, lo más interesante pues del trabajo que tratamos de hacer es justamente crear nuevos hilos, ¿no?, para que hayan tareas que se ejecuten simultáneamente, ¿no? Y claro, para eso sí ya tenemos que hacer un trabajo más específico. Si queremos crear un hilo, también vamos a necesitar utilizar este objeto thread. Vamos a tener que crear objetos de este tipo. Y en Java sobre todo hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Uno, crearlos a partir de una interfaz, ¿no? La interfaz runnable. Este es un método un poco más genérico. Inclusive nos permite hacer que la clase que implementa esta interfaz extienda de otra clase, a veces puede ser necesario. Y también se puede utilizar el método de extender directamente, crear una clase que extienda directamente de la clase thread. Esto tal vez puede ser como un poco más directo, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos de las dos situaciones. Ahí tenemos pues un ejemplo extendiendo de thread, ¿no? Creamos una clase, en este caso nueva thread, que extiende de la clase thread. Eso primer paso, ¿no es cierto? Luego lo que tenemos que hacer es sobreescribir el método run. Aquí estamos sobreescribiendo el método run y simplemente dentro del método run ponemos el código que nosotros querramos que los objetos que se creen de esta clase nueva thread ejecuten dentro de un nuevo hilo. Es decir, aquí simplemente va nuestro código. Una vez que hayamos creado eso, ¿no?, ya lo que pongamos aquí depende de nosotros. Hay que ejecutar esto, ¿no? Hay que crear en efecto estos hilos ya en el momento en que el programa se ejecuta. Claro, eso básicamente lo haremos pues dentro del hilo principal, ¿no? Porque siempre el proceso empieza por main, ¿no?, de la clase que hayamos ejecutado. Entonces main está corriendo en el hilo principal y es a partir de ahí que nosotros tenemos pues que poner las instrucciones que crearán nuevos hilos. Entonces, claro, aquí además un poco de lo que ya vimos anteriormente, fíjense, no estamos creando una nueva instancia de la clase que creamos, ¿no?, la que acabamos de ver. Y una vez que tengamos esa nueva instancia, lo que debemos hacer para crear un nuevo hilo es llamar al método start. Este es un método pues que está dentro del objeto principal thread. Lo que va a pasar cuando se llame este método, pues es que la máquina virtual Java va a pedirle pues al sistema operativo que le dé acceso a un nuevo hilo, a un nuevo procesador, pongámoslo así también, y todo el código que nosotros teníamos creado dentro de este método run se va a ejecutar dentro de ese nuevo hilo. Entonces lo que hace el método start.
Atención, ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? A veces uno a lo mejor piensa que como creó el código dentro de RON, tiene aquí que al crear un nuevo objeto de esta thread ejecutar el método RON. No. RON no crea el nuevo hilo. Se va a ejecutar eso dentro del hilo principal y no es lo que queremos, no estamos creando un nuevo path, un nuevo camino de ejecución. Eso solamente lo hace Start. Start se encarga de crear la infraestructura del nuevo hilo y luego mandar a ejecutar el código que hemos puesto en RON dentro del nuevo hilo. Y bueno, claro, luego se van a ejecutar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, lo que está aquí dentro de RON. Y al mismo tiempo se va a seguir ejecutando pues lo que está dentro del nuevo hilo main, ¿no? Es decir, esta ejecución de start al crear un nuevo hilo no se queda a la espera de que termine lo que está haciendo este nuevo hilo. Inmediatamente el hilo principal sigue su trabajo. Entonces vamos a tener dos paths de ejecución, ¿no? Ambos ejecutando básicamente lo mismo en este ejemplo, ¿no? Ambos hacen lo mismo, pero claro, en la ejecución veremos pues que cada hilo da su propio nombre, cada hilo tiene una pequeña diferenciación aquí dentro de esto, ya veremos pues el ejemplo pronto. Entonces así podemos utilizar este mecanismo de extender de thread para crear un nuevo hilo. Podemos también implementar de Runnable, como les decía, el otro mecanismo, que es básicamente lo mismo, pequeñas diferencias. En este caso creamos igual una nueva clase, nueva Runnable. Esta implementa de la interfaz Runnable, esta es una interfaz. Igual, sobreescribimos el método run y ponemos internamente el código que queremos que run ejecute. Pues ya tenemos nuestra clase. La mayor diferencia tal vez está cuando mandamos a ejecutar o a crear ese nuevo hilo, ¿no? También lo hacemos a partir de main, del hilo principal. Fíjense, aquí es donde está la diferencia, ¿no? Como implementamos de una interfaz, ahí no existe el método start, ese método start está en thread. Entonces lo que hacemos es tomamos ese nuevo objeto que estamos utilizando, esa nueva instancia, ¿no? De la clase nueva Runnable, y la metemos dentro de una nueva instancia del objeto thread. Y solamente ahí vamos a ser capaces de hacer o ejecutar ese start, ¿no? Que va a dar lugar a que se ejecute este código que hemos definido aquí. Este método sí, no es tan directo como el que hicimos con start, tiene un poco meter un objeto dentro del otro, pero tiene algunas ventajas, no puede ser algo más genérico y se utiliza mucho esta opción de implementar de Runnable en muchos frameworks, ¿no? De hecho, un poco el objeto thread a su vez implementa de Runnable, ¿no? Entonces todo está un poco dentro de la misma familia, ¿no? Aparte de eso, pues este ejemplo hace exactamente lo mismo que el anterior, que extendía de thread. Como les decía, pues no implementar de Runnable puede tener las ventajas, no hay muchos frameworks dentro de Java que como Executor Service, ¿no? O las colas de eventos que reciben objetos de tipo Runnable, ¿no? Y también ustedes pueden ver muchas veces, ¿no? Dentro de código, ¿no? Si es que revisan softwares ya, programas ya hechos, ¿no? Que se utiliza Runnable para crear lo que se llama clases anónimas, ¿no? Como pueden ver aquí. Es lo mismo, analicen un poco con cuidado, es lo mismo que estábamos viendo en el ejemplo. Creo un objeto Runnable con el código, meto de un objeto dentro de un objeto thread y lanzo un start. Sino que aquí, pues, no estamos creando nuevas clases, nuevos archivos para hacerlo, ¿no? Sino directamente dentro del código, clases sin nombre. Analicen eso, ¿no? Porque eso se utiliza bastante también cuando queremos ejecutar código muy pequeño, ¿no? Muy sencillo, muchas veces necesario. Entonces no vale la pena crear toda la infraestructura de un nuevo archivo de clase. Solemos irnos por esta técnica, ¿no? De las clases anónimas que muy seguramente deben haber visto pues en programación orientada a objetos. Bueno, esa es la base, ¿no? Para crear hilos. Vamos a tratar de correr ahora varios ejemplos, ¿no? Bueno, por lo menos un ejemplo ahora. Pero dentro de esta dirección tenemos varios ejemplos. Ustedes tienen varios ejemplos, ¿no? Es un proyecto con todos estos ejemplos, lo que ven acá, que pueden no utilizar para revisar. Ahora, tal vez lo que ejemplifica lo que acabamos de ver es este ejemplo de aquí, ¿no? Hay intro. Hay una clase principal y dos clases creadas cada una con la técnica que vimos para que podamos un poco analizar cómo es que esto trabaja. Eso lo vamos a hacer, pues en este caso, abriendo pues este proyecto, importando este proyecto dentro de Spring Tool Suite, ¿no? Que es esta IDE que deriva de Eclipse. Entonces, bueno, para poder importar este proyecto lo pueden ubicar simplemente aquí, ¿no? Dentro de GitHub.
dentro de este repositorio de ordones-ute-abdist y es el proyecto concurrencia, ¿no? Pues claro, ustedes, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Tal vez la más directa es venir, dar clic en este botón verde y dar clic aquí, ¿no? Con eso copiamos la dirección del repositorio en GitHub. Luego pues simplemente hay que importar eso dentro de nuestro entorno de programación. Insisto, en este caso estamos utilizando Spring Tool Suite. Pueden venir a File, Import. Y claro, hay que escoger la opción adecuada de importar. En este caso, como acabamos de copiarnos, ¿no? Pues un proyecto GitHub, que es el que queremos importar. Esta primera alternativa, ¿no? Git. Si es que ustedes marcan Projects from Git with Smart Import, es lo más sencillo realmente. Marcan esto, dan clic en Next, escogen Clone URI, siguen Next, pegan aquí la dirección que acaban de copiar. Muchas veces no lo que está en el portapapeles se pega aquí directamente, como acaba de pasar en este momento. Dan clic en Next, nuevamente dan clic en Next, indican dónde quieren guardar ese proyecto porque se va a descargar a sus computadores. Yo en este caso pues lo voy a importar aquí directamente, ¿no? en este directorio appdist y en el directorio concurrencia. Ahí se va a grabar, se va a guardar este proyecto, se va a copiar en este caso. Damos clic en Next, dejamos que importe el sistema todo del repositorio GitHub y damos clic en Finish. Pues listo, hemos importado este proyecto. Como ven, aquí ya tenemos el proyecto concurrencia. Si es que abrimos y abrimos sobre todo el paquete CRC, vamos a ver que hay una serie de proyectos. Este es el proyecto que nos interesa. Si abrimos en primer lugar la clase main, vamos a ver básicamente lo que revisamos en el ejemplo anterior, ¿no? Es decir, creamos una clase que manipula un poco el hilo principal, recupera el nombre, le cambia el nombre. Y bueno, luego está haciendo un poco de cosas más, pero un poco para simplificar esto, primero voy simplemente a eliminar este código, ¿no? Vamos a ejecutarlo sencillo. Es decir, con el hilo principal simplemente voy a ver qué nombre tiene, cambiarle el nombre y luego hacer un pequeño lazo, ¿no? Que se ejecuta 5 veces. Así ustedes van a poder ver un poco cómo estamos haciendo esta manipulación de base, ¿no? Toda esa información cuando ejecute va a salir acá abajo en la consola. Para ver mejor voy a mover acá la consola y vamos a correr esto que acabamos de hacer. Entonces, claro, ahí ustedes ven, ¿no? ¿Cuál es el nombre actual? Main. Le cambio el nombre a main en mayúsculas, vuelvo a imprimir, el nombre es main. Y luego en cada iteración mando a imprimir, ¿no? Nombre y el paso, que es básicamente en qué paso me encuentro, ¿no? Main paso 0, main paso 1, main paso 2, main paso 3, main paso 4. Hay una pequeña demora en cada ejecución de 500 milisegundos. Si es que ponemos demora 0, por ejemplo, van a ver que se ejecuta inmediatamente, ¿no? Es más práctico tener un poco una demora cuando estamos revisando los problemas, ¿no? O sea, revisando la ejecución. Ahí pueden ver un poco una de las ventajas de esto, ¿no? En cierto tipo de simulaciones. Sí. Tal vez un poco ya más al grano, ¿no? Hemos hecho la manipulación en un solo hilo. Ahora nos interesaría ejecutar nuevos hilos, ¿no? Y claro, aquí justamente estamos creando, ¿no? Esta clase de aquí es la que tenemos aquí a nuestra izquierda. Simplemente utiliza el mecanismo de extender de thread. Y esta otra de acá utiliza el mecanismo de implementar Runnable, ¿no? Luego pues mandamos a ejecutar esas dos clases y listo, ¿no? Esta parte de aquí tal vez la voy a, por lo pronto, la voy a quitar también. Veamos un poquito qué hay en nueva thread, lo que habíamos visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? Es simplemente un lazo, ¿no? Extiendo de thread, pongo el código en run y es el mismo lazo que estamos haciendo. Imprimir el nombre con la iteración y descansar un poco. En este caso esta descansa 600 milisegundos en cada iteración. Esta otra que implementa de Runnable hace lo mismo.
Imprime su nombre con la iteración en la que se encuentra, descansa 700 milisegundos esta, y claro, estas dos se van a ejecutar mezcladitas con lo que hace nuestra clase main, ¿no? Que también crea los dos hilos, aquí se están creando dos nuevos hilos, pero main también sigue ejecutándose, nosotros vamos a tener tres hilos ejecutándose al mismo tiempo en este caso. Veamos, ¿no? Ejecutemos. Y fíjense, ¿no? Como tenemos todas estas ejecuciones un poquito aquí mezcladas, ¿no? Se van compartiendo sus impresiones en la consola. Entonces acuérdense, ¿no? El hilo principal se llamaba main y él imprime cada vez en qué paso se encuentra, ¿no? Entonces pueden ver que intercalado en esto están las ejecuciones de otros hilos, ¿no? Uno de esos es el llamado hilo cero. Puede ser cualquiera de esos, ¿no? El sistema pone los hilos según le convenga, ¿no? O sea, puede ser este o este, poco importa realmente, ¿no? Podríamos ponerle a cada uno un nombre específico para saber. Pero ven, ¿no? Que entre la ejecución de main de repente hay este hilo 0 que hace paso 1, luego el hilo 1, cualquiera de estos dos hace paso 1, luego se intercalan, ¿no? Hilo 0, hilo 1 luego de main, es decir, nada está garantizado, eso sí, un poco en cuanto a orden de ejecución cuando trabajamos con hilos. El orden puede ser el que el sistema pueda dar, ¿no? El que el sistema tenga bien dar. Nunca confíen en que haya algún tipo de ordenamiento. Si ustedes necesitan que la ejecución de varios hilos se haga en un orden dado, van a tener ustedes que sincronizar con algún mecanismo para dar ese orden dado. Caso contrario, cada uno de los hilos intente ejecutarse, pues, lo más rápido que puedan, ¿no? Y si mandan a hacer otra ejecución, ustedes pueden repetir luego este video y ver que es muy probable que el orden en el cual estos hilos empezaron a presentar sus mensajes es distinto, ¿no? De una ejecución a la otra. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden crear cuantos hilos quieran de estas clases, ¿no? ¿Se acuerdan que había quitado este pequeño código? Lo que estoy haciendo ahora es, pues, teníamos dos hilos, ¿no? Este y este. Estoy creando dos hilos más. También uno basado de la clase nueva Runnable, el otro de la clase nueva Thread. Y los estoy mandando a correr también, ¿no? Ustedes van a ver pues que la ejecución cambia un poco más todavía. Ahora tenemos 5 hilos ejecutándose al mismo tiempo. Entonces, claro, vemos que todos esos trabajan intercalados. Hay el hilo main, tenemos el thread 0 y el thread 1 que teníamos antes, pero ahora tenemos un thread 2 y 3, que son estos dos nuevos hilos que ejecuto. Y así por ese estilo, digámoslo así, podemos mandar a ejecutar más hilos todavía, ¿no? Acabo de poner 4 hilos más. Vamos a ejecutar esto. Podemos ver que todos se ejecutan más o menos al mismo tiempo, ¿no? O sea, simultáneamente, ¿no? Cada cual con sus condiciones. Ahora ya hay los hilos 5, 6 y 7, en fin. Entonces revisen un poco este código, descárguenselo en sus computadoras, revísenlo, vuelvan a ver este video cuantas veces sea necesario para que comprendan mejor el tema. Pero eso es un poco la base del uso de los hilos dentro de un programa Java.